Buenas noches, amigos. Sean bienvenidos una vez más a la Cueva de los Susurros, un programa del Instituto Mexicano de Fonometrografía con el patrocinio de la Orden Susurratio Speluncae, un programa dedicado a la literatura fantástica y de terror, donde buscaremos explorar el lado siniestro de la cultura y la literatura, esperando no convertirnos en los monstruos ni caer en la locura de la que nuestros relatos van a hacer referencia. Si es que no, ya es demasiado tarde. Hablemos sobre la transformación de los vampiros. Cuando la curiosidad nos arrastra a los confines de la noche, a ese reino donde lo humano se desdibuja y lo sobrenatural se manifiesta, una pregunta fundamental emerge de las sombras. ¿Cómo es que un mortal puede convertirse en vampiro? Las antiguas leyendas y los estudios esotéricos nos revelan un abanico de inquietantes posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Acompáñenme a este tenebroso viaje por los caminos que, según nuestras fuentes más fiables, conducen al vampirismo. Esto es la Cueva de los Susurros. Las narrativas que han velado nuestros sueños y poblado nuestras pesadillas a lo largo de los siglos, junto con los testimonios recabados por eruditos, coinciden en que la transformación en el vampiro no es un acto fortuito, sino el resultado de circunstancias específicas, a menudo teñidas de tragedia, misterio y horror. Exploremos las formas más recurrentes de esta inquietante metamorfosis. En primer lugar tenemos el contagio por la mordedura y el macabro legado de la víctima. Se susurran veladas góticas y se plasma en los folios polvorientos que la mordedura de un vampiro puede condenar a su víctima a un destino similar. Dudley Wright, en su inquietante tratado Vampiros y Vampirismo, nos revela que en las remotas tierras de Hungría y Transilvania la sombría creencia persiste. Aquellos que han sido sacrificados por un vampiro fatalmente resucitan como uno de ellos tras la muerte. El mismo Wright reafirma que toda persona atacada por un vampiro debe de ser asesinada después de su muerte para evitar su terrible regreso. La literatura gótica nos ofrece ejemplos escalofriantes. En la pluma de Sheridan Le Fanu, en su clásico gótico Carmilla, la desdichada víctima de la condesa Mircalla experimenta una sensación dolorosa debajo de la garganta, como si la pincharan con 2 alfileres, seguida de una impresión de ahogo que arrastra a un rápido deterioro y finalmente al fallecimiento. El médico del relato sentencia que las marcas eran la mordedura típica de un vampiro, cosa que confirmaría cualquier experto. Robert Bloch, en su relato El murciélago es mi hermano, reafirma la terrible ley. Las víctimas de los vampiros se convierten a su vez en nuevos vampiros. Una horrible progresión aritmética que, de no ser por un secreto designio o un vínculo misterioso, condenaría al mundo a ser un dominio de estas criaturas de la noche. Otra forma de conversión sería la maldición de una muerte violenta o el abismo del suicidio. El fatal beso del vampiro no es la única vía a la condenación eterna. Numerosas antiguas tradiciones sostienen que la propia forma de perecer puede abrir las puertas del abismo a una existencia impía. Dudley Wright, citando la Enciclopedia Británica en su obra Vampiros y Vampirismo, nos revela que entre los desafortunados que se transforman en vampiros se cuentan magos, suicidas y aquellos que tienen un final violento. De nuevo, en Carmilla, el erudito barón Vordenburg desvela el sombrío secreto. Si un individuo suficientemente perverso se mata, en determinadas circunstancias, los suicidas pueden transformarse en vampiros. Un ejemplo pavoroso se narra en la antología Vampiras, donde un personaje deviene vampiro debido a que cometió un asesinato y posteriormente se suicidó. Las crónicas de Dudley Wright en Vampiros y Vampirismo incluso relatan cómo en el siglo XVI el inquietante espectro de un zapatero se quitó la vida en Breslau, atormentó a los habitantes, convirtiéndose en un vampiro que solo encontró reposo al ser exhumado y entregado a las llamas.
Aquellos que hallan un final violento también pueden quedar condenados a errar en este mundo, como exploran Gerardo Fernández y José Manuel Pedrosa en su volumen Antropologías del Miedo, donde se subraya el terror de los enterrados vivos. Otra forma de transformación en vampiro sería la corrupción por maldiciones y las sombrías artes obscuras. La magia prohibida, las maldiciones ancestrales y las sombrías prácticas esotéricas se alzan como otra senda hacia la condenación vampírica. Dudley Wright, al referirse a la Enciclopedia Británica en Vampiros y Vampirismo, señala que entre los condenados a convertirse en vampiros figuran quienes han sido maldecidos por sus padres o por la Iglesia. En la inquietante obra Los poderes de la oscuridad de Bram Stoker y Vladimir Asmundsson, la figura del conde Drácula se perfila como un ser profundamente vinculado a las artes obscuras, descrito como un alquimista y un estudioso del diablo, con la siniestra habilidad de insuflar vida a la materia muerta. Charles Robert Maturin, en su vasta y tenebrosa novela Melmoth el Errabundo, nos arrastra a un mundo de pactos con el diablo que otorgan la inmortalidad, pero que sellan un destino de tormento. Sus páginas describen cómo seres infernales seducían a los monjes con esperanzas de liberación, atrayéndolos hacia las criptas del convento, y allí les proponían condiciones casi tan horribles de describir. Estas obscuras negociaciones con lo demoníaco abren un abismo de perdición para aquellos que en su desesperación o ambición buscan poderes más allá de lo mortal. Otra forma de conversión podría ser la profanación del cadáver por el contacto animal. Una superstición más enigmática pero no menos perturbadora conecta la conversión vampírica con la profanación del cuerpo sin vida. La Enciclopedia Británica, tal como cita a Dudley Wright en Vampiros y Vampirismo, especifica que cualquiera puede convertirse en vampiro si un animal, especialmente un gato, salta sobre el cadáver o un pájaro vuela sobre él. Esta es una advertencia sombría sobre la frágil barrera entre la vida y la no muerte, y cómo la más mínima profanación del reposo final puede desencadenar un horror inimaginable. De hecho, Wright también menciona que en Croacia y entre los eslavos encerraban a todos los gatos y perros, ya que si estos animales pisaban el cadáver, seguramente volvería convertido en vampiro. Un siniestro relato de Horacio Quiroga, llamado El vampiro, en su primera versión, nos narra la visión de un gato, sin duda forastero, que yacía por ahí con los riñones rotos junto a un cadáver exhumado por un hombre con intenciones vampíricas. El agonizante terror del enterramiento prematuro puede ser otra causa de conversión vampírica. En épocas donde el saber médico era una vela parpadeante ante la oscuridad de la muerte, el agonizante terror a ser sepultado vivo era una realidad aplastante que se entrelazó con las leyendas más macabras del vampirismo. En Antologías del Miedo, Gerardo Fernández y José Manuel Pedrosa desgranan el fenómeno inquietante de los devorazudarios en el siglo XVII, donde se escuchaban sonidos masticatorios provenientes de sepulturas. Se creía que, si el cadáver no estaba verdaderamente muerto, su desesperada lucha por escapar de la tumba incluso roía y maltrataba en varias partes las túnicas mortuorias. A veces eran confundidas con una horripilante actividad vampírica. Robert Bloch, en su relato La capa, subraya que este pavoroso destino es el más terrorífico de todos los destinos que hayan caído sobre un ser mortal, con víctimas que pugnaban vanamente por no ser asfixiadas por sus mortajas, golpeando con desesperación las tapas empolvadas de sus ataúdes. Dudley Wright, en Vampiros y Vampirismo, describe a los pobres catalépticos muertos, enterrados como si realmente estuvieran vivos, cuyo espíritu astral es impulsado a abandonar los recintos de su tumba y a ejercer sobre los cuerpos vivos actos peculiares de la vida física, especialmente el de la nutrición, un vínculo misterioso entre el alma y cuerpo que, según el doctor Periard, la ciencia espiritualista algún día explicará.
Incluso Bram Stoker, en El invitado de Drácula, narra cómo los aldeanos huyeron de un pueblo hace siglos porque oyeron ruidos extraños bajo la tierra, en las tumbas, y al abrirlas, los cadáveres estaban llenos de vida, con los labios muy enrojecidos. La profunda angustia del enterrado vivo luchando en la oscuridad también es explorada en Melmoth el errabundo de Charles Robert Maturin, quien describe a una víctima que, arrojada a una mazmorra lúgubre, implora por luz, sabiendo que no tenemos fuerza para comprender toda nuestra desventura. Otro motivo de conversión podría ser la sombra de la predestinación o la herencia familiar. Algunos susurros ancestrales y folclores ocultos sugieren que el vampirismo no es solo una desgracia adquirida, sino una condición inherente, una maldición transmitida a través del linaje. Alexander Dumas, en su relato La Dama Pálida, revela que la raza de los Brankovan está maldita hasta la tercera y cuarta generación por haber muerto un sacerdote a manos de un Brankovan, un oscuro destino que bien podría arrastrar a sus descendientes al vampirismo. En La aventura del vampiro de Sussex, Arthur Conan Doyle nos presenta al señor Robert Ferguson, quien se interroga con angustia si la terrible aflicción es algo que lleva en la sangre. La antología Vampiras incluye un relato titulado evocadoramente Heredity, y en otro de sus cuentos se detalla que la maldición del vampirismo es algo heredado y que normalmente solo recae sobre un niño o una niña de la familia. Además, Dudley Wright, en Vampiros y Vampirismo, afirma que el vampirismo es hereditario, así como epidémico y endémico. La superstición se extendía a la idea de que aquellos cuya sangre ha sido succionada en vida por vampiros se convierten ellos mismos en vampiros después de la muerte. Otro de los misterios sobre la conversión vampírica es la recuperación lunar. En Barney el vampiro hay un detalle singular y enigmático, y es la aparente dependencia del vampiro de los astros nocturnos para su subsistencia o reanimación, un misterio profundo que a menudo se ignora. En los relatos espeluznantes de Barney el vampiro, se insinúa que Sir Francis Barney necesita los fríos rayos de la luna para recuperarse tras ser herido. Esta conexión con las fuerzas celestes añade una capa de misterio cósmico a la naturaleza prenatural del vampiro, ligando su existencia a poderes que van más allá de la comprensión humana y que, en la profunda oscuridad de la noche, mantienen viva la agonía de su inmortalidad. Además, en Cuanto había luz de luna, de Manly Wade Wellman, se enfatiza que los vampiros son criaturas de la luna y que la sangre es su sustento, mientras que John William Polidori, en El vampiro, describe cómo el cuerpo de Lord Ruthven fue transportado a la cima de un monte para recibir el primer rayo de la luna que surgiese después de su muerte. Como hemos podido vislumbrar a través de estas crónicas sombrías y testimonios escalofriantes, las vías hacia el vampirismo son tan variadas como los miedos ancestrales que atormentan al ser humano. Cada historia, cada creencia, es un reflejo perturbador de nuestras ansiedades más profundas y de la persistente fascinación por lo macabro y lo desconocido. La figura del vampiro, en todas sus espeluznantes manifestaciones, sigue siendo un recordatorio ominoso de que, más allá de la luz del día, se ocultan terrores ancestrales que esperan su momento para reclamar a sus desafortunadas víctimas y arrastrarlas al abismo de la no muerte. Espero hayan disfrutado esta breve cápsula y los espero en otra cápsula más de La Cueva de los Susurros, en donde además podrán escuchar los relatos más macabros y vampíricos que hayan existido sobre la faz de la tierra y debajo de nuestras tumbas. Hasta luego. Esto es La Cueva de los Susurros.